Bueno, les damos la bienvenida a la segunda instancia de los debates por un futuro comunista 2025. Hoy queríamos, en realidad esta charla es como una especie de mezcla de dos charlas que queríamos hacer distintas, pero hay demasiadas cuestiones de agenda, una agenda muy sobrecargada entre toda la actividad de Casa Marx y las demás actividades. Entonces unimos varios temas en esta propia charla. Decía porque, bueno, el 20 de agosto es el asesinato de Trotsky, que muere el día posterior, si no recuerdo mal las fechas. Queríamos hacer una charla el 22, que finalmente dijimos, bueno, hagámosla el 5. Hoy son los 100 años del nacimiento de Manuel Sacristán, que es uno de los principales filósofos marxistas de la segunda posguerra del siglo XX, que pensó varios problemas sobre cómo tenía que ser o cómo iba a ser el marxismo en el siglo XXI, algunos de los cuales vamos a comentar hoy. Voy a hablar una primera parte con una serie de cuestiones generales sobre problemas de actualidad del socialismo, por más o menos como los vemos hoy, y después Noé va a intervenir más específicamente, Noelia Barbeito, haciendo más eje en la cuestión de la mujer, por decirlo de manera un poco general. Ella después va a explicar más en detalle. La idea es intervenir más o menos unos 20 minutos cada quien y después abrir una ronda de intervenciones, preguntas, debates, lo que consideren, ¿sí? No solo preguntas. Disculpen un segundo, me voy a poner el temporizador para no irme de tema, o sea, no irme de tiempo y de tema tampoco. Bien, entonces, vamos en primer lugar a tomar algunas coordenadas generales sobre el problema del socialismo en la actualidad. Primero, una cuestión de coyuntura política. Obviamente, sabemos que Milei toma como blanco de ataques al socialismo en la Argentina. Está bien que eso incluye desde Larreta hasta Miriam Bregman, entonces no es muy serio en tanto categoría analítica, pero el término socialismo y el término comunismo están en el debate público. Lo mismo ocurre a nivel internacional, porque Trump hace lo mismo y otras extremas derechas de otros países también. Y por otro lado, surge un interés por el socialismo genuino en sectores de trabajadores, de jóvenes, del movimiento de mujeres, que se puede ver en el reciente proceso de emergencia de la candidatura de este pibe Mamdani en Nueva York. Así que es un candidato dentro del Partido Demócrata, pero que a diferencia del Partido Demócrata apoya al pueblo palestino, habla del socialismo, tiene una plataforma en la que plantea hacer almacenes públicos para que la gente pueda comprar alimentos baratos, congelar los alquileres y cuestiones por el estilo que no son medidas en sí mismas socialistas, o sea, no se pueden hacer perfectamente sin afectar en lo sustancial la propiedad privada capitalista, pero lo interesante es que eso se plantea en un contexto donde el sentido de la aguja político va más bien hacia el extremo contrario y está ligado a un fenómeno de radicalización de la juventud que quienes pudieron ver la película Los Campamentos que pasamos hace 2 semanas, creo, ya no me acuerdo bien, también un viernes, se ve la emergencia de un movimiento estudiantil de las universidades más elitistas de Estados Unidos en apoyo al pueblo palestino, que de alguna manera está teniendo continuidad en el interés de la juventud por la candidatura de Mamdani, porque no siguieron los procesos de movilización estudiantil al nivel de lo que fueron esas acampadas del año pasado, pero sí sigue el fenómeno y el proceso, sobre todo, de reflexión política, ideológica, estratégica, sobre qué es lo que hay que hacer para cambiar la realidad del país y del mundo, ¿no? Porque obviamente Estados Unidos es un país que tiene, lo que ocurre en Estados Unidos, como todos sabemos, tiene una influencia internacional muy importante, ¿no? Entonces, la cuestión del socialismo ya está en agenda. El tema es si podemos pensarla un poco más allá de estas cuestiones que son como emergentes de la coyuntura o del momento. En este sentido, primero quería plantear una cuestión muy básica, que es una cuestión de definición. Generalmente vamos a usar medio indistintamente socialismo y comunismo, ¿sí? Esto proviene
Primero proviene de una larga tradición que es anterior a Marx, donde los términos estaban más o menos mezclados o intercambiables. Los llamados socialistas utópicos por Marx y Engels también reivindicaban el comunismo, como Fourier o Etienne Cabet. Otros que son socialistas utópicos, como Saint-Simon u Owen, también hablan de socialismo. Marx y Engels han hablado de ambas cosas, a veces como sinónimo, otras veces separando. En la propia elaboración de Marx solemos utilizar una definición de la crítica del programa de Gotha, que es un texto de Marx de 1875, donde él plantea que una vez triunfante una revolución proletaria en un país capitalista, podría ser Alemania o Inglaterra o Francia en ese caso, paréntesis, esto no quiere decir que Marx no haya pensado problemas vinculados a la periferia y solamente haya pensado países centrales, que eso es algo que Marx, el tema de la periferia, lo abordó bastante de lleno, sobre todo en los últimos años de su vida, pero no solamente. Cierro paréntesis, contra posibles acusaciones de eurocentrismo, que esto que aquello, pero en este caso Marx está pensando en un contexto más específicamente europeo occidental, discutiendo con el Partido Socialdemócrata Alemán, que estaba en proceso de fundación, y hace un programa que a Marx mucho no le gustaba, ¿no? Le parecía una cosa, más bien una porquería reformista, una cosa así. Entonces Marx, en el comentario de este programa, hace un debate sobre qué sería la construcción del socialismo o del comunismo. Y él va a distinguir, a partir del establecimiento de un gobierno de la clase obrera, dos fases en la construcción del comunismo. La primera, que es la propiamente socialista, consiste en el marco de la expropiación de los grandes medios de producción, un sistema económico y social en el cual sigue rigiendo un criterio similar al del trabajo asalariado en el capitalismo. Es decir, cada persona va a trabajar una determinada cantidad de horas y va a recibir una paga acorde a eso. Asimismo, como habría también diferencias de calificación. Es decir, no necesariamente un jornalero ganaría lo mismo que un ingeniero. Esto después lo va a comentar Lenin en El Estado y la Revolución como que sería un Estado burgués sin burguesía, ¿no? Es decir, hay una expropiación del capitalismo, pero la norma de reparto en la sociedad sin capitalistas sigue siendo una norma burguesa. Y a esto Marx lo llamaba una primera fase del comunismo, y la fase superior o propiamente comunista indicaría que cada cual puede trabajar según su capacidad y recibir según sus necesidades, ¿no? Que esa sería, si se quiere, estos son los pasajes en los que Marx más abiertamente dice cómo se imagina que sería el comunismo. En general, él más bien dice, no soy un utopista, no voy a andar diciendo cómo va a ser la sociedad del futuro, todo eso a nosotros no nos incumbe, ¿sí? Más bien hay que concentrarse en la crítica del capitalismo y en la preparación de la revolución. Y lo otro, vamos a ver cómo se dan las cosas, ¿no? Un poco esa posición. Pero en este caso, Marx hace estas definiciones que permiten más o menos prefigurar una idea de en qué consistiría el comunismo. Siempre se ha discutido, bueno, hay un libro muy bueno de 2019 de Isabelle Garot, que es una marxóloga francesa muy, muy destacada, que dice, ojo con transformar esto en un proceso por etapas. Porque del texto de Marx no se infiere eso necesariamente. Hay que pensar con quién discutía Marx, que eran unos socialistas medio reformistas a los que les explica como si fueran estúpidos. No dice así Garot, pero bueno, más o menos esa es la idea. Pero si realmente pensamos en términos de revolución permanente y del comunismo como un movimiento real, no podemos fijarle a la construcción del comunismo etapas de antemano. Entonces, primero esta etapa, después la otra etapa. Pero sí, la distinción de estas dos fases tiene sentido en la medida en que para Marx la posibilidad de una sociedad que estuviera liberada del principio de la retribución a partir de la cantidad de tiempo que uno trabajó o de la calificación de su trabajo o de las dos cosas, requería ciertas condiciones materiales. No era que era algo que se podía hacer solamente por buena voluntad una vez expropiada la burguesía. Bueno, las experiencias del siglo XX mostraron que eso tampoco era tan sencillo, que se podía expropiar a la burguesía y que por las condiciones económicas complicadas del país
se podía caer en situaciones mucho más, si se quiere, más precarias que estas previstas por Marx. Ese es todo el famoso debate de la transición al socialismo en los países periféricos, que lo discutimos con Santiago en buena medida en las charlas que hicimos el año pasado, ¿no? Sobre el debate de la transición en Cuba, en la Unión Soviética, etc. Pero bueno, lo importante de esto es tener en claro estas dos definiciones de socialismo y comunismo, y a la vez que un poco arbitrariamente las vamos a usar los términos indistintamente, no haciendo referencia directa a la definición tal cual la hizo Marx. Pero sí es importante tenerlo en mente porque para pensar el problema del socialismo en la actualidad hay que tener en cuenta esta cuestión sobre todo de lo que significa una sociedad en la cual la gente no esté constreñida por la necesidad, que supone cierta abundancia, y también hay que discutir qué significa abundancia en el contexto de Marx y en el nuestro. Ahora bien, para hacer esto vamos a hacer un pequeño rodeo por una serie de discusiones que hubo en las últimas décadas, particularmente una que me parece útil en este contexto, que es una intervención que hizo el historiador británico marxista Perry Anderson en los años 90. Él escribe un texto que se llama Los fines de la historia en 1992, en pleno auge de la idea de, bueno, justamente del fin de la historia, del neoliberalismo, Fukuyama y todo eso. Y en ese texto, al final, hace una reflexión sobre los futuros posibles del socialismo. Entonces, él va a decir, bueno, hay 4 imágenes en el espejo para que el socialismo se pueda mirar en ellas, ¿no? Y que pueden marcar el destino que puede tener el socialismo como experiencia histórica. Una dice, ¿cuáles son las experiencias y las opciones que implican esas experiencias? Una es la del olvido. Es decir, que la experiencia del socialismo en el siglo XX sea algo que se olvide, que las masas ya no lo tengan presente de ninguna manera, como ocurrió, por ejemplo, con las misiones de los jesuitas en Paraguay, que más allá de que era una experiencia colonizadora, eran instituciones organizadas en función de principios de trabajo colectivo. Dice, bueno, eso fue un gran experimento social que fue destruido y después fue totalmente olvidado. Nadie habla de esto. La segunda opción, dice, es la reformulación de valores o la sustitución de valores. En el original en inglés dice transvaluation, después lo han ido traduciendo de distintas maneras, pero es como el reemplazo de unos valores por otros o la reformulación de los valores, que es el proceso que él identifica en lo que pasó entre la Revolución Inglesa del siglo XVII y la Revolución Francesa del siglo XVIII. Dice, la Revolución Inglesa las dos fueron revoluciones burguesas, dice Anderson, pero la del siglo XVII, incluso su ala más radical, que eran los niveladores, tenía un contexto religioso de, particularmente la variante del cristianismo protestante. Y la Revolución Francesa era laica, ilustrada, no tuvo nada, o sea, no tenía nada que ver desde el punto de vista de la ideología que la motivó, con la que se llevó adelante, con la que las personas que hicieron ese proceso entendieron lo que estaban haciendo. Entonces, si bien fueron revoluciones que iban en un sentido igual, tenían un sistema de ideas totalmente diferente. Dice, bueno, habría que pensar si con el socialismo en el siglo XXI no puede pasar esto. Y una pista que tira es, hay algunos ecologistas, no dice cuáles, que piensan que el ecologismo podría cumplir esta función, ¿no? Como de alguna manera de revitalizar ideas socialistas, pero a la vez cambiándolas profundamente. La tercera opción que da es la mutación, que es el destino histórico que él le atribuye a lo que fue la propia experiencia del jacobinismo en la Revolución Francesa, ¿no? Él dice, bueno, fue la corriente más radical de la Revolución Francesa, luego no tuvo continuidad histórica tal cual era, sino que o se transformó en liberalismo o se transformó en socialismo, ¿no? De esa tradición surgieron dos tradiciones antagónicas que implicaron un cambio muy profundo en relación al sistema de ideas original del que se derivaron, ¿no? Cosa que es cierta, porque los primeros comunistas vienen de ese palo, ¿no? Del ala izquierda de la Revolución Francesa. Pienso en Graco Babeuf, pero también por ejemplo, Etienne Cabet, que es uno de los primeros comunistas utópicos, que dice, bueno, libertad, igualdad, fraternidad, estamos de acuerdo, pero no se puede hacer sin comunidad de bienes, ¿no? Entonces hay un cambio
en el sistema de ideas más de conjunto, pero que parte de una referencia clara anterior, ¿no? Distinto a esto de la opción 2 que decíamos que era un cambio total de valores sin referencia a lo anterior. Ahí Anderson dice, bueno, otra pista que tenemos por acá es el tema del movimiento feminista, que ella lo venía tomando en otras intervenciones de la década del 80. Dice, hay feministas, otra vez dice, no dice cuáles, pero dice, hay feministas que piensan que a través del feminismo podría, es decir, que el movimiento feminista en la actualidad podría jugar un rol similar al movimiento socialista, aunque no sea clasista. Bueno, ahí se abre todo el debate más de cómo se liga, ¿no? Clase y género, que Anderson eso no se mete, pero sí menciona esta posibilidad. Y la última opción que da como un destino del socialismo es la que él llama la redención ulterior, que sería, bueno, como al final terminar teniendo razón, ¿no? Una cosa así, o pareciendo que uno tiene razón. Y él identifica con esta opción la experiencia histórica del liberalismo en el siglo XX, diciendo, bueno, en el siglo XX el liberalismo era objeto de burla prácticamente, porque todas las variantes dominantes de la política de masas eran de estados intervencionistas, sea el estalinismo, sea el fascismo, sea el keynesianismo, o sea, era totalmente impopular el liberalismo como tal, pero un grupo de locos que nadie le daba bolilla, que hablaban del libre mercado y que hicieron la sociedad Montpellerin y todo eso, después, ¿no? Que son Hayek y toda esa gente, si no recuerdo mal, después terminaron imponiendo una ideología dominante, cuestión que Anderson continúa en otros debates, sobre todo en un editorial que escribe en el año 2000, donde dice el neoliberalismo la ideología más exitosa de la historia, o sea, más que el cristianismo, por ejemplo, ¿no? Bueno, un poco... Yo que vengo del colegio católico, para mí es muy exagerado. Pero bueno, si lo escucha mi vieja, lo corre lo saca a patadas. Pero, bueno, él ve este proceso, dice, el liberalismo tiene una pequeña trampita de esto, porque el neoliberalismo no es exactamente lo mismo que el liberalismo original, en qué cosas hace eje. Pero bueno, dicho así, mirando más o menos de trazo grueso, como estamos planteando todas estas opciones, tiene razón. Es decir, hubo un proceso en el siglo XX en el cual el liberalismo está totalmente desacreditado y después de repente, producto de una serie de circunstancias históricas, un grupo muy reducido, dogmático y muy insistente termina logrando hacer una ideología de masas que se transforma en fuerza material, obviamente con la experiencia de Reagan, Thatcher y demás experiencias del neoliberalismo. Bien, pensemos un poco entonces en la actualidad, ¿qué cosas han pasado que tengan que ver con este esquema? Ahí yo creo que hay varias. Primero, que lo del olvido ya lo podemos descartar. Es decir, que el socialismo pasa a ser algo del olvido. Los primeros que no están de acuerdo son los ultraderechistas, que están todo el día hablando contra el comunismo y eso. Entonces nosotros no podemos ser más derechistas que los derechistas, eso está claro. Segunda cuestión, la reformulación de valores o la sustitución de valores, yo creo que algo de eso se ha dado, porque toda la cuestión ecológica impacta sobre el imaginario socialista de una manera muy específica a la que luego me voy a referir, y lo mismo el tema de la mutación. Es decir, el tema, por ejemplo, el tema del feminismo ya existía en la tradición marxista de hace mucho tiempo, pero no tenía el peso que tiene en la actualidad. Entonces, tanto el tema ecológico como el tema feminista son temas que han impactado en el imaginario socialista y te plantean que es imposible hoy pensar el problema del socialismo sin incorporar esas problemáticas, no como cuestiones secundarias a la que hay que atender, porque si no hay movimientos que quedan por afuera, sino porque hacen a dos problemas fundamentales. Uno, ¿qué tendría que hacer el socialismo con las industrias, con el problema del metabolismo entre sociedad y naturaleza, las industrias contaminantes, el fracking, acá está nuestro amigo Esteban, y largo etcétera? Y el otro, porque el tema de la mujer impacta también sobre lo que es la composición actual de la clase obrera, que es una clase obrera en la cual el componente femenino, si no es mayoritario, es la primera minoría más importante, ¿no? O sea, por lo menos la mitad de la clase obrera a nivel internacional es de composición femenina. Entonces, esto solamente si contamos fuerza de trabajo considerada como tal. Si contamos el tema de la reproducción social,
que después lo va a tomar más en detalle Noelia, creo que aumentaría mucho más. Entonces, olvido descartado, sustitución de valores o reformulación de valores y mutación parecería que son cosas que son las que han estado ocurriendo en este tiempo. ¿Y qué pasa con la redención ulterior? Bueno, algo de eso puede llegar a haber también, porque el tema es que no se puede hacer lo nuevo solamente con lo nuevo, como decía Daniel Ben Said y lo han dicho también otras personas. Entonces hay una cuestión de que el proyecto comunista tiene que seguir pensando problemas que son los que pensó originalmente, que es muy básico cómo modificar la estructura económica y social de la sociedad para de esa manera lograr un nivel de liberación de las personas que le permitan básicamente que satisfacer las necesidades elementales, básicas, pero eso no puede ser el proyecto del comunismo. En ese sentido, Marx sigue un poco la línea de Aristóteles de que la organización política es para lograr la felicidad de las personas, no solamente que tengan la panza llena y no pasen hambre, o que tengan un techo, o que tengan un trabajo. Y para buscar la vida buena es fundamental la conquista del tiempo libre. Que esto es una discusión histórica, ¿no?, de la filosofía política, y que concretamente pasa por utilizar los avances tecnológicos para reducir la jornada laboral. Obvio que si hay locos que quieren todo el día estar trabajando porque quieren sacar adelante el país y yo qué sé, lo pueden hacer, nadie los va a obligar a trabajar 6 horas, pero lo que garantizaría el comunismo es que vos trabajes 6 horas y con eso te alcance para vivir, no que tengas que trabajar 13, 14, 16 horas y para poder tener cubierto lo básico. Bien, se me termina el tiempo, así que yo digo una cosa más, y ahí se cortó el temporizador. Digo una cosa más y cierro, ya le paso a Noelia. Me parece que un cambio muy importante que tiene que ver con esta cuestión de la sustitución de valores es el de la ecología. ¿Por qué? No es que no existía el tema ecológico en el marxismo hasta esta época. Ahora hay como una moda, si se quiere, o sea, hay estudios de gente muy seria que investiga el problema del pensamiento ecologista en Marx. Hay que decir también que a veces se exageran un poco, o sea, yo siempre hago el chiste de que están mirando cada vez que Marx comía una mandarina para decir que era ecologista. Bueno, la parte forzada la podemos descartar, porque es verdad que, o sea, la forzatura igual no es eso, es una boludez que digo yo, pero lo que sí puede ser forzado es que a veces se proyectan las preocupaciones ecológicas con el nivel de gravedad que tienen en la actualidad a la época de Marx. Y eso no existía en el imaginario general. Ahora, Marx estudió los trabajos de bioquímica de Liebig, estudió el problema de la fertilidad del suelo, vinculado al problema de la renta de la tierra, y en ese sentido el problema del metabolismo entre sociedad y naturaleza. Bueno, todo eso está en Marx. Y eso, antes de los estudios que hay ahora, también lo había pensado en su momento Manuel Sacristán, de quien hoy se cumplen sus 100 años de nacimiento. Y Sacristán ya había planteado el tema, y yo creo que hoy habría que darle una vuelta de tuerca a esto de que si tomamos a fondo la cuestión ecológica, tenemos que modificar la idea del socialismo, que es una idea muy del siglo XX, del socialismo como instancia de máximo desarrollo de las fuerzas productivas. ¿Sí? Que era un poco la idea que había en el siglo XX. Bueno, el capitalismo llevó el nivel de desarrollo económico y social hasta un nivel, ahora ya se transforma en una traba, el socialismo va a permitir liberar la economía de esas trabas y de esa manera lograr una abundancia para que todo el mundo viva bien. Un compañero una vez lo graficaba, no muy felizmente quizás, diciendo, bueno, vamos a tener millones de toneladas de azúcar, pero solamente un imbécil va a querer toda el azúcar para él. Primero que no hay que tomar azúcar, pero además que se va a enojar el médico, pero además, ¿para qué queremos millones de toneladas de azúcar? Quiero decir, la idea esa como de una producción, de una abundancia, así de una cosa pletórica, de tener un montón de cosas de las que vamos a disponer como queramos, es una de las cuestiones que la crisis ecológica cuestiona severamente. Entonces, creo que terminar de incorporar a fondo la problemática ecológica, por una cuestión de consecuencia lógica elemental, debería hacer que modifiquemos este aspecto de la visión del socialismo. Por supuesto que yo acá estoy tomando como referencia versiones como las más, si se quiere, más vulgares, pero creo que es algo que de una forma u otra
ha impactado en el marxismo del siglo XX, ¿no? Esta idea, una idea fuerte así del socialismo como desarrollo, instancia de liberación de la fuerza productiva. Bueno, algunas cosas habrá que seguir desarrollándolas y otras no. Es decir, ¿no? ¿Para qué queremos estos cosos que se rompen cada 2 años, por ejemplo? Si se puede hacer uno, como eran antes, no sé, las heladeras que duraban toda la vida, ¿me explico? Ese tipo de cosas como la obsolescencia programada, todo lo que son necesidades artificiales que no tiene sentido intentar satisfacer. Bueno, eso está vinculado a repensar este problema del rol que tiene el desarrollo de las fuerzas productivas como una cuestión como de identidad fundamental de lo que es el proyecto socialista. En ese sentido, retomando estas variantes que pensó en su momento Perry Anderson, y reitero y con esto cierro, el olvido ya lo podemos estar descartando. Sí, las opciones de reformulación de valores y de mutaciones parecerían que han sido las que efectivamente se dieron. Y bueno, en algo de redención ulterior también tiene que haber porque la novedad va a necesitar algo de lo clásico también, ¿no? Por eso seguimos siendo clasistas, reivindicamos la centralidad de la clase obrera, pensada en su complejidad actual, ¿no? Que quizás eso después lo puedo retomar más adelante porque ya me pasé 5 minutos. Gracias. Muchas gracias. Si pudiera titular esto, sería Patriarcado, Capitalismo y la lucha por socializar los cuidados. Voy a tratar de tener algunos puntos de contacto con lo que mencionó recién Juan, sobre todo respecto a la relación con la naturaleza. Se puede unir también a este debate sobre las tareas de cuidado, además de la cuestión de la clase obrera y otras. Voy a recurrir al pasado, un ratito, para devolverles a las mujeres el lugar que les corresponde en la evolución humana y para ver que el patriarcado carece de base antropológica, es decir, no es natural. Después vamos a tratar de volver al presente, a la actualidad, y de ser fieles al nombre del debate, que es por un futuro comunista, y tratar de proponer algo a futuro, ¿no? Empiezo diciendo que cada generación tiene el derecho, esto lo dice un historiador, a escribir su propia historia, a hacer sus propias preguntas, ¿no? Por eso hay un marxista, historiador, Benedetto Croce, que dice que toda historia es historia contemporánea. En cada ola feminista, en cada lucha que ha atravesado el siglo pasado y lo que va de los diferentes movimientos se han preguntado acerca del origen de la desigualdad entre varones y mujeres, si es natural, si es biológico. Y en estas 3 olas ha habido hilos de continuidad. Si ustedes se ponen a fijar, cada feminista, referente, marxista o no, tiene como parte de sus escritos una explicación y un relato acerca de cómo se originó el patriarcado, cómo fue. Entonces, en el campo de la arqueología, esta tercera ola dio lugar a nuevas preguntas que retoman, muchas de las que habían sido en los años 70 con la segunda ola, y están acompañados de saltos tecnológicos que con el estudio de la genética y del ADN han permitido dilucidar un nuevo panorama sobre el pasado. Es decir, que esta tercera ola feminista se podría decir que cambió el pasado. Hay una autora que se llama Marilène Patou-Mathis, con el perdón del francés, que en un libro que El hombre prehistórico era también una mujer, rebate esta idea de la visión de la prehistoria como seres humanos que vivían precariamente, miserablemente, con una naturaleza hostil y que era en una violencia permanente, ¿no? Es un relato que muestra que nacimos en una violencia de la barbarie y que linealmente el progreso nos ha llevado hasta donde estamos ahora, que serían lo opuesto. La idea de que el trabajo entre varones y mujeres está dividido sexualmente, la idea de que toda la humanidad a lo largo de su historia se organizó con el modelo de la familia nuclear, es decir, papá, mamá, hijos, es una construcción del siglo XIX y del siglo XX. Esta autora se apoya en Engels para mencionar que Engels tiene el mérito de haber señalado que el sometimiento de la mujer es histórico y que corresponde a relaciones determinadas, ¿no? Que está dado por
la aparición de la propiedad privada, de la agricultura, de la ganadería, ¿no? Engels, en ese escrito, El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. Esta autora también señala que el registro arqueológico no puede decir que las mujeres jamás barrieron una cueva, por ejemplo, ¿no? No es que dice, no, las mujeres jamás hicieron eso, ¿no? Que hay otra autora a la que me voy a referir después, que es Marta Jiménez, que el IPS hizo una reedición ahora de sus escritos, dice esto, ¿no? Que el feminismo a veces se pierde buscando matriarcados perdidos, diosas, ¿no? Y que no se trata de eso, de decir, no, las mujeres jamás se dedicaron a tareas domésticas, sino que no hay registro arqueológico que muestre que había un antagonismo total entre las tareas que uno y otro llevaban adelante, ¿no? Que había mujeres cazadoras, ¿no? También esta visión de que solo el hombre cazaba, sino que lo hacía con diferentes herramientas, diferentes técnicas, que había guerreras, se habla hasta ¿no? de las amazonas que hayan encontrado evidencia arqueológica, de líderes, mujeres, y que la evidencia de la desigualdad entre varones y mujeres va acompañada también, en el registro arqueológico, va acompañada también de evidencia arqueológica acerca de la desigualdad podríamos decir, de social, ¿no? Es decir, allí ese origen histórico que lo remonta ella más o menos a 5.000 años antes de Cristo, valga la redundancia, antes de nuestra era, ¿no? Y esta autora también marca que muchas veces este relato también neoliberal o del capitalismo o del fin de la historia nos muestra que las mujeres nunca hemos estado mejor en la historia, ¿no? Sino que, bueno, muchas veces he visto cifras, hay una tuitera que dice, bueno, nunca hubo menos desigualdad en la historia entre varones y mujeres. De hecho, hoy cuando uno ve las estadísticas de la desigualdad salarial entre varones y mujeres, se dice que se necesitan 200 o los más optimistas 100 años para hacer una equiparación salarial. Estas estadísticas después cambiaron con la pandemia porque las mujeres se volvieron a abocar al trabajo de los cuidados, entonces dijeron, no, ahora faltan 150 años para lograr la equiparación salarial, es decir, que los vaivenes de la economía esto lo puede tirar. Y esta visión de que no es que estamos en el mejor momento de la historia, las mujeres, esta autora lo apoya en Engels, que dice que la situación de las mujeres empeoró claramente con la agricultura. Marx habla de las esclavas incluso Alejandra Kollontai habla de que en un mundo industrializado como nunca antes, la vida de las mujeres es cada vez más desgraciada. Y para mostrar esto, cómo las mujeres... es mentira que nunca antes estuvimos mejor, hace un uso del código de Hammurabi, que es el primer código del que se tiene registro acerca de estar allí la ley del talión, esto de ojo por ojo, diente por diente, tiene más o menos 2000 años. Allí en el código de Hammurabi decía que la mujer no es dueña del varón, ni de sus bienes, ni de nada, y que si la ofende debe resarcirla con sus bienes. El varón no es dueño de la mujer. El varón no es dueño de la mujer, exactamente. El varón no es dueño de la mujer. Esto lo decía el Código de Hammurabi hace 2000 años, muy lejos a lo que han tenido otras mismas legislaciones. Recuerdo siempre que hasta el año 30, 40 la mujer no podía tener, en muchos de los países, no podía tener su propia cuenta bancaria, ¿no? Entonces, con esta idea de que el capitalismo nos ha salvado a todas, están estas evidencias, no solamente arqueológicas, sino también estas revisiones sobre la historia, ¿no? Después hay otra arqueóloga, Margarita Sánchez Romero, que también señala que la visión del hombre en la prehistoria, de esta visión de la familia de la prehistoria, el hombre, la mujer y los hijos, que a veces hasta hay dibujitos y todo esto, es del siglo XIX, del siglo XX y de la Segunda Guerra Mundial. Cuando las mujeres en la Segunda Guerra Mundial, como estaban los varones en la guerra, habían salido las mujeres a ocupar los puestos de trabajo de los varones, de todas maneras en esa época misma había propaganda que decía que una podía hacer un misil pero sin perder la feminidad, y contrataban actrices, a modelos y todo. Después hay toda una campaña después de esto para decir que la mujer tenía que volver, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, vuelven a trabajar y todo, tenía que volver a la casa. Y con esto construyen, de hecho salen hasta los dibujitos, los picapiedras, los supersónicos, donde la mujer estaba en la casa, ¿no? Incluso no teníamos ni siquiera la esperanza de ser liberadas del trabajo doméstico, porque hasta Robotina en los supersónicos era una mujer que tenía la cofia, todo, entonces era imposible.
pensar. Esto desde el punto de vista del registro arqueológico, también teniendo en cuenta que muchas veces la arqueología, cuando investigaba el pasado, buscaba ser Indiana Jones, buscaba grandes faraones, tesoros, oro, y si veía una escena de la vida cotidiana de la arqueología, la tiraba totalmente porque estaba buscando el gran tesoro, ¿no? Entonces muchas veces el registro arqueológico fue destruido porque no les interesaba verdaderamente la vida cotidiana de las otras personas, y muchas veces se explicó el pasado desde las sociedades que habían encontrado de cazadores-recolectores de la actualidad, que no tenían nada que ver con personas de hace 10.000 años. Y esta arqueóloga también dice que el registro arqueológico muestra desigualdad de hace 4.500 años, ¿no? Diferentes formas de cazar, diferentes tareas, diferencias también en el registro arqueológico acerca de la salud. Se ve que cómo empiezan a aparecer más huesos de mujeres que hacen trabajos más pesados, que tienen menos proteínas, cambia la dieta de las mujeres también, se crea hace 4.500 años, 5.000. Y es algo muy interesante que me parece que es para cruzar con el debate de los cuidados que vuelve a haber en esta tercera ola feminista, y esta autora dice, el problema no es el trabajo doméstico, sino el valor que se le asigna, ¿no? Estamos en una sociedad donde el valor que se le asigna es algo, primero, para la vida privada, y después algo que es aislado, independiente de la producción social de bienes, de mercancías, ¿no? Cuando el trabajo doméstico en realidad, con toda su amplitud, que está la maternidad, los cuidados infantiles, los cuidados de personas adultas, el cuidar los enfermos también, está en el centro de las dinámicas sociales, y son tareas, dice esta autora, que requieren tecnología, que requieren innovación, que requieren conocimiento. Entonces ella habla, dice, por ejemplo, pongámosle que nunca cazamos las mujeres, pero sí tejimos, molimos y, ¿cuál era la otra? Tejido, molienda, bueno, me acordé de eso. Bueno, así todo, cómo se teje y cómo se muele no dista mucho en estos miles de años de evolución de la humanidad. Está bastante, la aguja no es que se reemplazó, moler recién hace unas décadas que eso se automatizó. Entonces, dice que esas tareas deberían tener un mayor reconocimiento social mínimo, ¿no? Y que no están aisladas, es un proceso independiente. Para otro día quedará también una visión que ha planteado Federici sobre la Edad Media, donde también allí dice, nos han contado que la Edad Media, primero ya el nombre que le pusieron en la modernidad, como que es algo que está en el medio entre la antigüedad y la modernidad, está en el medio, y algo oscuro, casi siniestro. Mujeres nos quemaban por ser brujas. Bueno, en realidad Federici dice, no, el proceso de quema de brujas es parte del capitalismo y su necesidad de asentarse y de domesticar el cuerpo de las mujeres, porque Federici dice, en la Edad Media las mujeres, créanlo o no, tenían menos peso las tareas domésticas sobre sus espaldas, porque se compartían más con la familia, tenían más participación en la vida pública. Esto no es para decir que era la Edad de Oro, pero sí contra esta visión que nos han hecho creer que siempre hemos ido cada vez mejorando nuestra situación las mujeres, y que no nos queda más que esperar que algún día, vía cambios culturales, esto va a mejorar. ¿Por qué hoy se vuelve a hablar de los cuidados? ¿Por qué se vuelve a hablar de los cuidados? Se han reeditado libros, lo hemos hecho desde el IPS, pero también se ha planteado en otros debates. La otra vez he encontrado un paper que decía que Alejandra Kollontai, que fue la primer ministra, podríamos decir, de un estado que fue el Estado Obrero Ruso de 1917, en este último periodo ha sido altamente citada y estudiada, se vuelve a estudiar estos textos. Bueno, Andrea Datri, en el prólogo que hace sobre Marta Jiménez, Marx, las mujeres y la reproducción social capitalista, habla pueden comprar ahí. Que lo pueden comprar en la mesa del IPS. Habla del contexto, ¿no? De las movilizaciones de la tercera ola, que empezaron aproximadamente en el 2015 y que actuó como caja de resonancia de múltiples malestares sociales. La desigualdad que persiste tras décadas de feminismo neoliberal y de individualismo meritocrático. La pandemia, que fue un gran quiebre donde se volvió a poner en cuestión que el trabajo de los cuidados recae mayoritariamente sobre las mujeres y que es gratuito.
Y la ultraderecha hoy elige como enemigo al feminismo apoyado en los límites de un feminismo aliado a los gobiernos neoliberales progresistas, ¿no? El libro de Marta Jiménez para mí trae aire fresco, explica el funcionamiento del capitalismo y la reproducción del capitalismo de una manera muy, muy fresca, valga la redundancia, y algo central es que habla de modos históricos de producción de los seres humanos, ¿no? Sale de lo cultural y de lo biológico y pone en el centro que cada modo de producción implica un modo de producción sexual, ¿no? Y que por un lado, en el capitalismo, la producción de mercancías es pública, mientras que la reproducción de la fuerza de trabajo es privada. Entonces, nos habla de que las familias, las relaciones entre las personas tienen estos condicionantes materiales y sociales, y que hay que identificar los procesos capitalistas que derivan en la desigualdad entre los varones y las mujeres. Desigualdades que afectan, dice ella, los cuerpos, la fertilidad de las personas, la migración, donde viven, la salud, las relaciones. Y está muy interesante esto de identificar los procesos capitalistas, los procesos de acumulación capitalista, porque sale de lo que decía recién, de una visión cultural del problema y que nos permite reactualizar permanentemente la teoría marxista a la luz, por ejemplo, de la globalización. Ella tiene varias partes de su libro donde habla de cómo la globalización no solamente ha cambiado el mundo del trabajo, ¿no?, sino también cómo ha cambiado la vida de las mujeres, cómo ha cambiado la vida de las mujeres en su relación con los varones, siempre refiriéndose a las mujeres trabajadoras, que son la gran mayoría de la sociedad, como son la mayoría de los trabajadores. La feminización del trabajo, cómo la familia incluso tiene un doble rol, es por un lado un lugar de opresión, habla de las mujeres, pero también de supervivencia, de creatividad, a veces incluso se pone allí a decir cómo a veces arreglar la casa, hacer cosas, es un trabajo no alienado, donde permite la creatividad, otro tipo de relaciones. Y cómo la familia ha cambiado con la globalización, donde por un lado se ha feminizado más el trabajo, donde muchas veces no es verdad que el varón gane más que la mujer, entonces por eso la mujer se tiene que subordinar al varón, ¿no? Permite otro tipo de división de las tareas en la casa, cómo muchas veces también ha cambiado la relación entre mujeres y mujeres, que mujeres para tener más tiempo y para liberarse contratan empleadas domésticas, entonces también cambia la relación entre mujeres y mujeres y vuelve a poner en el centro un feminismo marxista de la mayoría, ¿no?, porque es un feminismo de la clase obrera, para superar, dice ella, la fragmentación que hay del sujeto político. Dice la clase obrera es la mayoría y allí adentro hay diferentes razas, diferentes etnias. Pero como la mujer tiene que, como es la mayoría de la clase trabajadora, y la clase trabajadora es la mayoría de la sociedad, dice allí, tiene un aliado fundamental para la lucha contra el mismo sistema de acumulación capitalista. Entonces, acá, y volviendo un poco a lo que decía Juan del programa de Gotha, no hay posibilidad de transformar esta situación de la mujer, sino es también cambiando el modo de producción. Ya en una charla anterior, el año pasado, habíamos visto cómo no es solo un automatismo, que se gana la revolución y que automáticamente cambian las relaciones personales. Ahora sí termino, ya ni me acuerdo cuánto voy, pero sí para ir terminando, en el futuro, para pensar un futuro, así como me interesaba empezar por la parte de la prehistoria, porque así como el capitalismo, para asentarse, utilizó la prehistoria para naturalizar una situación de opresión de las mujeres y muchas veces un orden social determinado, bueno, ¿por qué no utilizarlo también para rebatirlo y cambiar más ahora cuando hay tanto individualismo, tanta meritocracia, cuando se vuelve a poner de moda el darwinismo social, hablando de la supervivencia del más fuerte y todo. Del más fuerte. Bueno, para finalizar entonces, la propuesta de los socialistas, que muchos la llevaron adelante, ¿no?, que es la de la socialización de las tareas domésticas, ¿no?
Fue imaginada por las socialistas utópicas del siglo XIX y planificada después por las revolucionarias soviéticas que en la Revolución Rusa, Kollontai, Inés Armand y otras que está en el libro de Josefina Luzuriaga y Diana Zuncao, que si ustedes pueden encontrarlo, ¿cómo se llama? Mujeres, Revolución y Socialismo. Allí hay una compilación donde están todos estos escritos. Allí habla del Cenotel, que fue el comisariado de la mujer, podríamos decir, de la Revolución Rusa, que llevó adelante toda una tarea de socialización del trabajo doméstico, de abrir guarderías, comedores, lavanderías públicas, para liberar a las mujeres del aislamiento, centros de cuidado comunitario, y planteaba Alexandra Kollontai que las tareas domésticas fueran parte de la economía estatal, como la minería o la metalurgia, ¿no? Lenin consideraba que la emancipación de las mujeres debía incluir la socialización del trabajo doméstico. Trotsky agregaba que había que externalizar las tareas como la cocina, la lavandería, que había que establecer nuevas relaciones sociales. Y las compañeras plantean que hoy las condiciones materiales creadas por el capitalismo permitirían llevar estas ideas a gran escala, ¿no? Cocinas industriales, comunitarias, que ahorrarían tiempo, energía y recursos. Bueno, acá se corta un poco esto con ¿para qué un lavarropa por cada casa? ¿Por qué no una lavandería? Además, ¿no? Desde el punto de vista de la racionalización de la economía, de la planificación de la economía, ¿qué sentido tiene? Y que podrían ser lugares comunitarios. Hay un artículo en la revista Jacobin de un grupo, creo que se llaman cibersocialistas, donde hablan de la socialización del trabajo y ponen algo lógico, que hay 2.000 millones de hogares en el mundo, ¿no? Si hay una mujer cocinando para cada casa, ¿cómo no puede haber una persona cocinando para miles, ¿no? Es como algo de planificación y racionalización totalmente distinto a lo que vemos hoy. Un cambio profundo que va a incluir, dicen las compañeras, nuevas relaciones entre la ciudad y el campo, viviendas, transporte público, porque en el futuro nosotros no podemos pensar que así como está tal cual la realidad, vamos a plantar otro sistema, pero nada más que va a haber, como a veces nos preguntaban en las elecciones, ¿cómo es que en este mundo así como está va a ser presidente Nicolás del Caño y Miriam Bregman? No, se transformaría, ¿no? Eso llevaría un proceso, un periodo, pero se transformaría. Pero incluso hasta pensemos las viviendas mismas. Hay antropólogas que piensan que cómo están dispuestas las viviendas hoy en día, cómo las impuso la burguesía con la habitación privada, la cocina donde, y todo eso es una construcción justamente del capitalismo, que estudiando otras culturas y otros momentos de la historia, la disposición de los hogares era completamente distinta. No estaba esto de lo privado, muchas veces las habitaciones estaban adelante, los lugares comunes. Entonces, el urbanismo socialista, feminista, también se cruza con esta posibilidad de pensar la socialización de los cuidados, ¿no? Donde reducir la jornada laboral es imprescindible. El tiempo, acá también la lucha por el tiempo es parte de la lucha por la emancipación de las mujeres. Y son las bases, todo esto las bases para pensar la revolución de las costumbres y las relaciones, que como dijimos no va a ser una tarea automática, no es una tarea que no requiera conciencia, voluntad y esfuerzo, y un deseo, decía Trotsky, un deseo de hacerlo, sino que requiere justamente esto. La posibilidad del socialismo entonces se basa en asumir conscientemente la potencia de la cooperación, ¿no? Dicen también los compañeros en uno de los últimos libros que sacaron, ¿no? Entonces, era interesante para mí plantear esto, cómo la socialización se puede cruzar no solamente con los nuevos estudios que hay sobre la prehistoria, la historia, los nuevos debates acerca de las tareas de cuidado y la planificación incluso con lo ecológico, como decíamos recién, ¿no? Para no dejarlo fuera del discurso, para pensar si la socialización es algo de las tareas domésticas, es algo hoy que moviliza o no moviliza, cómo plantearlo. Y por último, que nosotros tenemos en nuestra tradición marxista muchos antecedentes en la primera ola, en la segunda ola, en la tercera ola, de mujeres que no solamente discutieron esto teóricamente, sino que pensaron qué programa político y cómo esto, incluso hasta si se podían organizar mujeres o no para hacerlo, ¿no?
Así es que, bueno, ese era el planteo para este debate y esperemos que haya preguntas. Gracias. Bueno, como siempre, la idea es hacer una ronda de intervenciones, preguntas, quejas, lo que quieran decir. Muy buenas, los felicito a todos, muy buena la charla, me pareció muy interesante. Yo quería plantear una cuestión en relación a lo que planteó Juan, sobre todo. Me parece, muy bueno cómo relató, cómo sintetizó todo lo que tiene que ver con la cuestión de la transición. Del marco, digamos, una perspectiva dialéctica y antietapista, es evidente que, por ejemplo, habría que, para una política socialista consecuente, adelantar algunos elementos propios de las fases del comunismo, como por ejemplo, más allá, digamos, de la cuestión del tiempo de trabajo, como por ejemplo asegurar vestimenta y alimentación básica, más allá del tiempo de trabajo realmente requerido, digamos, por la clase trabajadora de ese momento para la consecución, digamos, de determinados bienes y demás. Digamos, eso por un lado. Sin embargo, creo que en relación, digamos, a algunas posiciones más del anarquismo y del autonomismo, que sé que vos no lo planteas, pero hay una idea, digamos, como de saltarse directamente del capitalismo al comunismo, ¿no? Cuestión, digamos, que, bueno, ha terminado, digamos, en estrepitosos fracasos, ¿no? En términos históricos. Eso por un lado. Y por otro lado, me parece muy bueno lo de la cuestión, digamos, del debate más con las visiones del marxismo productivista, ligados a una visión, digamos, muy pobre, muy vulgar del materialismo al estalinismo, sobre todo a la idea, digamos, a la teoría del reflejo, a la idea de que el desarrollo de las fuerzas productivas va a generar por sí mismo trastocamientos del nivel de la conciencia. Entonces me parece muy bueno, y en relación, digamos, a la crisis ecológica actual, plantear esto, pero sin embargo creo que no podemos descuidar lo que son la construcción de las premisas materiales, ¿no? Para el socialismo y para el tránsito al comunismo. Digamos, ese fue uno de los grandes dramas de la transición al socialismo en los países periféricos, digamos, que fue donde efectivamente se dieron estas experiencias. Entonces, bueno, eso, digamos, tampoco, o más bien, ¿qué pensás o cómo planteás? Mandel decía, bueno, tampoco podemos caer en un socialismo de la miseria, ¿no? Que destruye el desarrollo de las fuerzas productivas, porque lo que termina estirando la vida de la ley del valor tiene que ver con la escasez relativa de los bienes de uso. Entonces, por ejemplo, países periféricos, en los cuales no pudo haber un proceso de industrialización, ¿no? Bueno, ¿qué hacer, ¿no? En relación a ese problema? Bueno, eso. Muy bien. Bien, ¿alguien más que quiere intervenir? Aproveche ahora y podemos contestar varias juntas. También si se quieren llevar la contra entre el público se puede hacer, ¿eh? Esteban. ¿Para qué me invitan? Si no... ¿Para qué me invitan? ¿Sabes? No, primero agradecer la invitación, claramente. Me gustaría dos preguntas, una pregunta y una mención que me parece que hay una tensión y bueno, ¿cómo se puede resolver? La primera pregunta es, como nunca antes, digamos, la idea de internacionalización o de transnacionalización de la fuerza productiva, yo creo que ni en la imaginación más quebrada de Trotsky, Marx, cualquier marxista clásico, digamos, pensaron que este capitalismo que, nada, un auto tiene 60% de partes que son internacionalizadas, digamos, hay una complejidad internacional digamos, de las fuerzas productivas, producto de la globalización, que cada vez, inclusive se teorizó que eso iba a implicar el establecimiento de la Estado-Nación, pero vemos una oleada de fortalecimiento del Estado-Nación. O sea, ahí hay como una tensión, bueno, ¿cómo pensar esta idea que está sugerida por Juan y retomada por de Sacristán, ¿no? Que Ariel otra vez también planteó, de pensar un socialismo decrecentista con la actual forma de la Estado-Nación. Estoy pensando en el desfile de ayer de Rusia, de China, que es tipo, tenemos misiles supersónicos que pueden llegar a cualquier lado en 10 minutos, la única forma, no ya de garantizar una revolución, sino de la existencia de un país independiente de Estados Unidos. Entonces, como
está bueno lo del presentismo, digamos, ¿no? De pensar una relación, modificar el metabolismo con la naturaleza, pero al mismo tiempo, digamos, la forma actual del capitalismo y de estructura de las relaciones internacionales, pues, parece complejo de pensar en esos términos. Y después la tensión entre las dos intervenciones, que yo se las marco para que se arreglen entre ustedes, entre la idea de que vamos a lograr la emancipación, digamos, o la socialización de las tareas de cuidado a partir de formas que serían más industrializadoras, y la idea de pensar una nueva relación del metabolismo con la naturaleza y un nuevo sujeto político a partir de Aquí la van a mano. O sea, una de dos, chicos, ¿no? Lo planteo como un interrogante, hay una tensión que me parece que un poco refleja la tensión que vos planteabas al principio de esta salida posible, y por ahí pensar que una de las tareas del momento es cómo responder en lugares sin tal vez lograr un relato coherente global, ¿no? Es como, bueno, respondemos con la teoría de género y el feminismo, respondemos con lo ecológico, tratamos de defender la conquista que tenemos. Todos esos elementos son difíciles de pensar congruentemente en una estrategia socialista, pero al mismo tiempo son la única práctica posible, ¿no? Y me parece que estamos un poco en esa tensión. Está muy bien. Ceci. Voy a tomar la invitación de Juan para polemizar con el público. Porque a mí me parece que al revés, o por lo menos en la charla que hicimos la última vez, me quedé con esta idea de que en realidad una sociedad planificada perfectamente podría pensar sin tener una visión productivista como lograr hacer ambas cosas, es decir, producir de alguna manera la producción de carbono y todo lo que hoy destruye el planeta de forma acelerada, y al mismo tiempo me parece que pensar la socialización de las tareas de cuidado, pensando en lavanderías populares, comedores populares, etcétera, si está bien planificado, Claro. debería tener en consideración cómo hacer para usar transiciones energéticas. No veo ahí tanto una contradicción, igual porque Esteban no sé si entendí bien si le parecía eso contradictorio o cómo estaba planteada la dinámica de la charla. Felicitarlos, me gustó mucho. Solamente hago así como una opinión, pregunta para cada uno. Por lo que decía Juan, hoy le estuve consultando temprano al manifiesto comunista, la redención, ¿no? De la que habla Tatiana Anderson, a mí me parece que efectivamente tiene mucha actualidad, digamos, como idea, en el sentido de cosas como ya es el manifiesto comunista, ese fantasma que recorría Europa sigue teniendo la misma vigencia hoy, ¿no? Así como el liberalismo se renovó y vino recargado con el neoliberalismo, con esta etapa del capitalismo, a mí me parece que pensar las bases, digamos, de una estrategia socialista, de la clase trabajadora, del marxismo revolucionario, efectivamente tiene que tener alguna vigencia, que hay que encontrar cuáles son esas cosas de lo bien funciona, diría el terapeuta, que se tienen que ayornar en alguna educación, todo lo que señala Carl Anderson, que está con Juan. Bueno, mi pregunta sería, ¿qué sería importante o por dónde empezar hoy con la repercusión que tiene, o el oído que tiene la izquierda en muchos sectores de la clase trabajadora, a plantear, digamos, para esa recomposición? Solamente las 6 horas, pero bueno, muchas cosas. Y por lo que decía Noé, me quedé pensando, para ver cuál es tu visión, me parece que además de lo de la socialización de las tareas domésticas, el feminismo socialista marxista tiene que reponer la idea de un feminismo a la ofensiva por la liberación y el placer de la sexualidad, del arte, del desarrollo de las mujeres, ¿no? O sea, que me parece que el feminismo, a pesar de haber comenzado la tercera ola, actúa muy a la defensiva. O sea, es un feminismo que se protege de todos los peligros que acechan en la calle, con los varones, con el patrón, ¿no? Es un feminismo de la defensiva, es un feminismo que en los últimos años más bien reclamó derechos y que perdió mucho del ímpetu que tenía el feminismo de la segunda ola, o sea, previa a la ofensiva neoliberal. Y para mí, no sé cómo lo ves vos, pero creo que hay como una tarea de volver a poner al feminismo a la ofensiva en ese terreno, no solo en la socialización de la tarea doméstica, en el problema de la brecha salarial, que está muy bien, sino también en mostrar que el socialismo sería el único sistema posible para que las mujeres realmente podamos desarrollar nuestra creatividad, nuestra sexualidad, no solo las mujeres, sino el conjunto de la diversidad sexual.
más amplio. Bien, ¿les parece que contestemos estas cosas y después si alguien más quiere? Yo de paso voy a poder plantear algunas cuestiones que me quedaron afuera de la primera intervención. Permiso, empiezo yo, ¿no? Y después te pasa. Bien, lo que... perdón, ahí está, ¿se escucha ahí? Sí. Por lo que decía Santiago, bueno, se une un poco también con algo de lo que decía Esteban. A ver, yo creo que la perspectiva que planteó en su momento Manuel Sacristán sobre el problema del ecologismo es discutiendo contra una variante decrecentista, que era la de Wolfgang Harich, que lo mencionó Ariel el otro día en la charla que hicimos de los libros de Ariel y Esteban. Wolfgang Harich, que era un comunista crítico de Europa Oriental, proponía comunismo sin crecimiento. Pero como eso era muy difícil, porque la gente iba a querer crecer, era con dictadura. Entonces Sacristán le dice, mirá, esto no se puede hacer porque tenés que matar a todo el mundo. ¿Qué sentido tiene? Sacristán viene a apoyar la primavera de Praga, se va del comité ejecutivo del Partido Comunista Español a partir de los sucesos de Praga y después se termina yendo varios años después directamente del partido, entonces no podía simpatizar nunca con eso. No veía tan mal lo de que no haya crecimiento, pero él lo que va a decir exactamente es otra cosa. Él va a decir que lo que hay que hacer es pensar no en términos de socialismo como liberación de las fuerzas productivas, sino tomar la máxima del oráculo de Delfos de nada en demasía. ¿Sí? O sea, es más bien contra el exceso, no contra todo tipo de crecimiento. ¿Sí? Entonces yo creo que va por ese lado la discusión. No se puede estar tratando todo el tiempo de inventar alguna boludez tecnológica que contamine más que las que ya existen. ¿Sí? Por ejemplo, bueno, autos a nafta no, autos eléctricos. Sí, pero el auto eléctrico tiene batería de litio. Y esto lo dije varias veces. Tengo un amigo que es bombero que dice que apagarlo es un quilombo si se prende fuego un auto eléctrico. No sé bien por qué explicación tiene. Pero quiero decir, nunca pensar en un tren que funcione bien y listo. Y claro, que la gente vaya en tren. O no sé, no es que todas las cuestiones que pueden traer bienestar necesariamente tienen que estar copiadas de la forma de producción de necesidades artificiales que hay en el capitalismo. Entonces yo creo que en ese sentido, la discusión de fuerzas productivas hay que pensarla desde dos ángulos. Uno tiene que ver con esto, es decir, no es crecimiento indiscriminado de todo al mismo nivel. Depende, algunas cosas deberían crecer y otras decrecer. Por ejemplo, vos no podés tener lugares que no tienen red de gas o agua potable, o que no haya rutas, o que no haya escuelas, o que no haya hospitales. Ahora, no necesariamente hay que agujerear todo, llenar todo de pozos de fracking, o no necesariamente hay que hacer edificios gigantescos que tengan la luz prendida todo el día. O sea, lo que te quiero decir es que vos podés tener algún tipo de progreso material sin que sea una especie de radicalización de lo que ya dio el capitalismo. En ese sentido, yo creo que sí, obviamente tiene que haber una construcción de bases materiales elementales para lograr un cierto bienestar, pero tendría que ser pensado de una manera tal que sostenga cierto equilibrio o metabolismo, no equilibrio porque equilibrio no existe, pero sí un metabolismo más o menos sostenible con la naturaleza. En ese sentido yo no veo contradictorio lo que querían hacer los soviéticos de vivir como si todos viviéramos en un hotel, entonces otros te hacen la comida, otros cuidan a los pibes, etc. Y eso se hace como un trabajo. No necesariamente eso es una continuación de la industria capitalista contaminante y todo lo demás, porque para mí el eje ahí es la socialización más que la industrialización. O sea, la lógica de lo industrial pasa porque es un trabajo organizado a gran escala y con el concurso de muchas manos, pero no necesariamente un comedor colectivo tiene que hacer una comida peor que la que yo cocino cuando me pongo a cocinar. O sea, eso perfectamente, porque es un problema de calidad de los materiales, de cómo se producen los alimentos, otras cuestiones. ¿Cómo se trabaja? Igualmente habría estas tensiones. Puede haber que los ecologistas digan mueran los obreros que contaminan todo y los obreros digan mueran los ecologistas que van a hacer que nos caguemos de hambre. Perfectamente puede pasar. ¿Cómo se podría trabajar esas tensiones?
con otra de las cuestiones que para mí tenemos que plantear, que decía Ceci, bueno, ¿qué cosas habría que plantear? Además de estas que estamos hablando. Para mí lo que hay que plantear es un concepto distinto de democracia. Porque vieron que ahora cuando fue lo de la cárcel a Cristina y eso, los peronistas hacían las marchas esas en defensa de la democracia. Bueno, tiene varios problemas eso. Primero, básicamente el problema principal que tiene es que la democracia burguesa no es una democracia, para empezar. O sea, la democracia en la filosofía política clásica es una forma de gobierno donde los pobres priman sobre los ricos. Eso así lo decían los griegos. Y el compañero Santo Tomás de Aquino, en su libro De Regno, dice: la democracia es un régimen en el cual los pobres oprimen a los ricos con su fuerza plebeya. Díganme en qué lugar ocurre eso en las democracias actuales y nos vamos a vivir ahí. Entonces, la democracia burguesa no es democrática, no es una democracia. En todo caso, pueden ser repúblicas, o sea, son regímenes constitucionales, donde hay constituciones, pero no son democracias. En el mejor de los casos son repúblicas bonapartistas, porque tienen un sistema con leyes y con constituciones, pero con muchísimas prerrogativas para que el Poder Ejecutivo haga lo que se le canta, ¿sí? Y esto no solamente lo hacen los sectores más fachos, sino que, de hecho, ayer se votó en el Senado un proyecto para quitarle los mecanismos de legitimar los vetos, porque esto, y eso ¿quién lo inventó? Lo que viene usando Milei para que algunos vetos no se puedan tirar abajo, lo inventó el kirchnerismo, eso, hace varios años. Entonces, no es que los burgueses progres no son necesariamente, o son más democráticos que los de derecha, depende. O sea, desde este punto de vista de que del poder al pueblo son más o menos igual de antidemocráticos. Después algunos pueden estar de acuerdo con que haya aumento de salario, otros no, o asignación por hijo, cosas así. Pero lo que quiero decir es que la democracia burguesa no es una democracia. Hay que sacarse eso de la cabeza. Obvio que uno dice esto y lo miran como un marciano, pero no importa, es la verdad. ¿Qué va a hacer? Lo lamento. Entonces, yo creo que en la tradición socialista hay una alternativa a esto. Hay dos alternativas. Una es la democracia jacobina, que es la que hizo la Comuna de París, que viene de la Convención Jacobina, es decir, representantes que cobren lo mismo que cualquier trabajador, que sean revocables en todo momento, que eso recoge también la aleatoriedad de los cargos democráticos que existían en la democracia antigua, donde había cargos que eran por sorteo, por ejemplo. Entonces, que el tipo sea revocable en todo momento, no podés tener un Quader. No podrías tener un Milei que siga haciendo lo que está haciendo. Entonces, esa forma de organización democrática que tuvo la Convención Jacobina y que tuvo la Comuna de París es lo que Lenin rescata en el Estado y la Revolución y dice, ojo que esto ya son formas de transición a una democracia proletaria. Porque ya están liquidando la diferencia entre representante y representado, que es una cosa típica de todas las tradiciones antidemocráticas, incluso las republicanas, dentro de las republicanas las más democráticas. Entonces, esa es una variante. Y la otra es la de los soviets o consejos, que históricamente, o sea, en Rusia eran de campesinos y soldados, y bueno, había mecanismos para que tenga más peso el voto de los obreros y cosas así, pero yo estimo que en la actualidad eso no tendría mucho sentido, porque hoy la clase obrera es mucho más amplia de la clase obrera del siglo XX, o sea, desde el punto de vista de que la gente se sienta y se reconozca y diga yo soy clase obrera, más difícil, pero desde el punto de vista de la condición social, hoy tenemos un proletariado mucho más numeroso que en los momentos más proletarizados del siglo XX, pero es diverso, estar cruzado por distintas identidades, hay niveles de precarización mucho más altos. Bueno, todo eso lo han estudiado muy bien, por ejemplo, Paula Varela y Gastón Gutiérrez, en un artículo que publicaron hace ya 2 años más o menos sobre la composición de la fuerza de trabajo a nivel internacional, pero también lo vienen trabajando más recientemente y también de hace varios años, pero hace poco sacaron un informe a escala nacional. Todo eso después lo podemos estudiar, cómo es la composición de la clase obrera, pero lo que no podemos dudar es que como fuerza social sigue siendo la fuerza social mayoritaria, incluso a un nivel mucho mayor que en épocas de Marx. Entonces, pensar una forma de democracia acorde a esa nueva clase obrera implicaría no solo rehabilitar los modelos de la comuna o de los soviets, sino pensar otras formas de comunicación y de decisión democrática, apelando, o sea, la gente está todo el día con el aparato bueno, perfecto, hay plataformas como Uber, como todas esas cosas, Amazon, todas esas empresas
hacen el stock a través online. Y bueno, todo eso se podría utilizar también para hacer determinados mecanismos de discusión política o cosas así. Obvio, no vamos a hacer una asamblea por WhatsApp. Bueno, en mi sindicato, por ejemplo, no se toma como válida la asamblea, los que votan por WhatsApp. Hay que ir a la asamblea y votar. Y discutir, intervenir en contra, a favor, etc. ¿Sí? O sea, no vamos a hacer cualquier truchada. Pero quiero decir, ya que existen este tipo de herramientas, hay formas de socializar la información, de que circule la información, mucho mayores de las que existían. Imagínense en la Revolución Rusa que ni siquiera había teléfono, ¿me entendés? Entonces, yo creo que hay que poner la democracia de nuestra parte. Es decir, pero no hablando de una democracia en general o de una democracia hasta el final, sino tomando las tradiciones democráticas más revolucionarias y mostrando qué tienen que ver con una perspectiva comunista, porque en última instancia, si el movimiento es realmente democrático, no se puede detener ante el umbral de la propiedad privada, ¿no? Entonces, para mí va por ahí, es decir, hay que tomar el feminismo, ecología, la cuestión de clase, hay que volver a hablar de la cuestión de clase. Aparte de la clase es femenina, digamos. Entonces, los trabajadores y las trabajadoras, clase trabajadora, no le va a hacer mal a nadie hablar de clase. Me parece que es importante porque hay que salir de esa idea de que son personas aisladas que tienen determinadas condiciones. Entonces, es trabajador, es mujer, es esto, es aquello, es afiliado a un club. La clase engloba a toda la... Es una categoría que engloba a todas las personas tomadas en un conjunto, no como individuos que los vas sumando vos arbitrariamente. Entonces, reponer la cuestión de clase, tomar la cuestión ecológica, tomar la cuestión del feminismo, ligar esas problemáticas a partir de un concepto que usa el marxismo, que es el de hegemonía, ¿sí? Que es el de construir un liderazgo de la clase obrera en relación a otros movimientos, pero dejándose también influenciar por esos movimientos. Y esta cuestión de la democracia para mí es fundamental. ¿Por qué también? Porque ahora ustedes ven que hay que ver ahora cómo se dan los procesos eleccionarios, pero un gran protagonista de las elecciones de este año es el ausentismo. Y la gente dice, ¿por qué la izquierda no capitalizó el descontento que capitalizó Milei, bla, bla, bla? Aunque ahora también se dice que nos va a ir mejor, ¿no? Frente a izquierda en estas elecciones y todo eso. Yo lo que digo a eso, o lo que decía en su momento, es porque la gente no está de acuerdo con nuestras ideas. Básicamente, o sea, no se puede hacer que la gente se radicalice sin que se dé cuenta, ¿me entendés? Porque es ridículo. Entonces, yo no puedo agarrar a un tipo que quiere una solución mágica y convencerlo de que se haga comunista, porque el comunismo no es una solución mágica. Entonces, yo creo que instalar otra idea de democracia ligada a un proyecto comunista también es instalar otra idea de participación política. ¿Sí? Hágalo usted mismo. Es decir, mucho emprendedorismo, pero menos para hacer política. Entonces, para la política votamos a cualquier infeliz para que dé una solución mágica. Bueno, me parece que va por ahí. Y ahí hay una cuestión de lucha ideológica que hay que tener paciencia. Bueno, acá hay gente de todo tipo, pero nosotros a principio de año hicimos un taller de los militantes sobre teoría de revolución permanente. Una de las cosas que le planteé a las compañeras y compañeros es que, sobre todo a los más nuevos, que para ser trotskista hay que tener un umbral de frustración alto, ¿sí? Porque no es que uno no puede ir así queriendo revolucionar todo y pretender que eso se haga en 5 minutos. Bueno, de hecho yo tengo 28 años de militancia y he visto pasar en montones de coyunturas diferentes, fenómenos de todo tipo, y sobre todo he visto pasar muchas boludeces que decía la burguesía como que eran imbatibles y que venían y se quedaban para siempre y hoy nadie se acuerda de eso también. Entonces, pero sí me parece que el proceso de subjetivación de la gente es contradictorio, es tortuoso, y ahí hay que luchar a nivel de las ideas también, y eso requiere mucha paciencia. Bueno, perdón, me extendí un poco, no sé si respondí las cosas, ¿dejé algo sin responder? No, sí, más o menos está por ahí. ¿No? Bueno. No, esto último que decía Juan, que no se puede obligar a la gente a ser socialista, me hacía acordar muchas veces que nosotros, muchas veces en la experiencia de la lucha de clases, hay contradicciones entre lo que la gente piensa y lo que está haciendo. Siempre me acuerdo del ejemplo de un obrero de Sanón, que después de haber tomado la fábrica, estar violando la propiedad privada, produciendo, cuando son las elecciones del 2003, que hubo un llamado de la izquierda a no votar, un obrero en una asamblea, me acuerdo,
nos contaron que decía, no, pero eso es subversivo, ¿cómo no vamos a votar? Y el tipo estaba tomando la fábrica, violando la propiedad privada. Entonces muchas veces que las ideas o la ideología también o tiene contradicciones o a veces cambia también mismo en la experiencia. Por eso hablamos de un marxismo que no se aísle de la lucha de clases y de un feminismo que no se aísle que no quede ni práctica ni teóricamente aislado de la lucha de clases, porque allí en la experiencia muchas veces hay transformaciones. Y después con lo de respecto que decía Juan de un programa democrático radical, siempre estaría bueno plantear la abolición del Senado, pienso. Justo ahora no. Claro. Está el Diputados. chisme ahí, pero bueno. No, digo, porque son más de derecha los diputados. Pero, claro, bueno. Claro, abolición de Loredo. Sí, bueno, pero pienso en esto, se me ocurre lo de abolición del Senado de chiste, pero sí pienso del programa democrático radical, ¿no? Sí. Que hay. Y después retomar también otra discusión, por muchas veces lo que decía Esteban, ¿no? Esta fragmentación del discurso que hay, bueno, en la ecología respondemos esto, en el feminismo respondemos esto y todo, de esta idea que señala Andrea Dati en el prólogo del libro de tribunos del pueblo, ¿no? De tribunos que pueden recoger no solamente el programa, sino también las necesidades y poder hablar como tribunos del pueblo, además de lo de hegemonía que decía Juan. Bueno, por la cuestión, por un lado, por lo que decía Esteban y por lo que decía Ceci, por la cuestión de la ecología y la socialización de los cuidados, creo que tampoco que es contradictorio, porque de hecho lo que plantea la socialización en una planificación, incluso la cooperación, ¿no? Hacer este trabajo de manera cooperativa, es ahorro de energía, de tiempo, de recursos. O sea, no va a ser mueran ecologistas, no voy a lavar a mano, o laven a mano, no espero que no sea ese el debate, sino, bueno, un mayor aprovechamiento de los recursos que hoy ya hay, que la vida, todo confinado a la vida privada es un mal gasto muchas veces de energía, no solamente de la energía de las mujeres, de su mente y su cuerpo, sino también mismo de los aparatos que se usan para llevar adelante esas tareas domésticas, ¿sí? Si uno lo piensa, está socializada la producción, pero la reproducción de la vida está individualizada y que sea privado y que sea individual es un gasto como decían recién las compañeras, de tiempo, de energía, de recursos y todo. Y por último, cuando Ceci decía, bueno, que estaba bien lo de la socialización de las tareas domésticas, pero que quedaba de un feminismo más a la ofensiva, que habla de la liberación del placer, del arte de la sexualidad, retomar lo que fue la segunda ola que planteó, la llamada también fue llamada revolución sexual, por el control de la natalidad, la píldora y todo. Para mí habría que tratar de ligarlo, ¿no? Como la lucha por el tiempo, por la socialización de las tareas domésticas también tiene que ver con la lucha por nuestros cuerpos, ¿no? Por el control, retomar el control del cuerpo de la mujer. Y me acordaba que en la primera ola, la Revolución Rusa, abrió justamente todo un campo de imaginación, de cómo podrían ser las relaciones familiares, las relaciones de pareja, cómo sería la mujer, cómo sería la crianza de los niños, de cultura, arte, y que en los procesos revolucionarios esa imaginación surge y podrían retomarse varios de los debates que decía Ceci, viendo cómo se ha atravesado en la historia esta lucha también, no solamente por el tiempo, sino por el control del cuerpo, la sexualidad, de las mujeres, de la diversidad. Y cuando decía eso, Ceci, me acordaba de una película que es Pride, Orgullo, que muestra la historia de cómo confluyó la lucha de los LGTB de Inglaterra, de un grupo de LGTB de Inglaterra ligado al Partido Comunista, con la huelga de los mineros en los años 80 contra Margaret Thatcher, que es una película muy linda si no la han visto, y muestra justamente esta unión que no solamente lo plantea en términos políticos, porque tienen un mismo enemigo que es Margaret Thatcher, que persigue, en Inglaterra no se podía ser gay si no eras mayor de edad, algo así, persigue a los gays, persigue a los mineros, sino también porque, como muestra ahí,
transforma mismo la vida de los trabajadores, ¿no? Transforma la vida de su vida privada, su sexualidad. Bueno, está bastante interesante para pensarlo, que en la experiencia misma también estos debates entre clase trabajadora, mujeres, juventud, todo, que en la experiencia, la lucha, muchas veces trae creatividad y formas nuevas de poder imaginar un mundo. Perdón, yo me di cuenta de no responder una cosa que dijo Esteban, así que quería tomar 2 minutos nomás. Él nombraba a Trump, el problema de cómo, si está bien, un socialismo medio hippie como el de Sacristán, pero cómo sobrevive en un mundo donde está Trump y todo eso, ¿no? Yo creo que una cuestión muy importante es lo que está pasando en Estados Unidos. Yo creo que, por ejemplo, si hubiera una revolución en Argentina, obviamente que habría que apostar a la unidad con Brasil, la unidad latinoamericana, o sea, lo dijo en su momento Liborio Justo, es un tema histórico, ¿no?, del debate estratégico sobre la revolución latinoamericana, pero claramente tendríamos que apostar por una revolución en Estados Unidos. Si no, obviamente que si vos quedás aislado te tenés que defender y necesitas armas y todo eso, y, o sea, y vas a, de alguna manera, reproducir cosas que el socialismo quisiera dejar atrás. Pero yo creo que el proceso que se está dando subjetivo en Estados Unidos es muy significativo. Y se ve, o sea, si no, no se puede explicar por qué un tipo que es ugandés, en Argentina le diríamos el turco, Zoran Mandani, es musulmán, apoya a Palestina. Trump, cuando se enteró que existía el tipo, dijo habría que deportarlo. Después le explicaron que no podía, porque es ciudadano yanqui, yo qué sé. Pero dijo en serio que lo quería deportar. ¿Cómo ese tipo puede ganar la intendencia de Nueva York? Después está bien, él ya se está haciendo amigo de la Cámara Empresaria y de la policía, o sea, no estoy reivindicando al muchacho este que es del Partido Socialdemócrata norteamericano haciendo entrismo en el Partido Demócrata, como la piba esta Ocasio-Cortez y otros que ya han hecho eso. Pero te quiero decir que exista la posibilidad de que esa persona gane la alcaldía de Nueva York es porque hay un proceso político que no es menor. Y para mí no se puede entender sin todos los campamentos que hizo la juventud universitaria el año pasado, aunque fueron masivos, pero no masivos de millones de personas, ¿no? Sí de miles. Entonces ahí yo creo que hay un proceso subjetivo que es muy interesante y que en definitiva es la radicalización de la juventud a través de un proceso tortuoso, o sea, no es el Mayo francés, ¿no? Como que después también fue modesto, ¿no?, en las cosas que consiguió, pero digo, fue parte de un ascenso, ¿no?, de los 68 y todo eso. Es algo como más lento, más complicado, con más, bueno, hay una represión tremenda, además, la mayoría de esos pibes no le dieron los títulos. A Mahmoud Khalil, que era el vocero y como el abogado del movimiento, lo tuvieron preso varios meses y amenazaron con deportarlo. O sea, es un movimiento que ha enfrentado una represión muy dura. Pero te quiero decir, ahí hay un proceso, hay un fermento de ideas políticas que está interesante y que para mí no es casual que en Estados Unidos, en la segunda posguerra del siglo XX, no existió Partido Comunista de Masas. ¿Sí? No hay prácticamente, no hay ese tipo de tradición como había en Europa, de esos partidos que después se autodestruyeron y dejaron un desastre. Es como que la gente tiene menos prejuicio también. Obviamente, capaz lo que ellos piensan que es socialismo es una versión un poco mejor de lo que en Argentina sería el peronismo histórico. No quiero decir que queremos apoyar una idea de socialismo exactamente igual de la que se imagina mucha de esa gente. Pero ahí hay un proceso de radicalización político-ideológico, por lo menos, o si no es de radicalización, que de desarrollarse puede dar algo mucho más radical. Y en ese sentido no es delirante pensar en el mediano plazo en una revolución en Estados Unidos. Si no la guerra antes, una guerra civil, que puede dejar una situación más difícil también, o no, habría que ver. Pero digo, Estados Unidos no solo es Trump haciendo los desastres que hace Trump, también hay un proceso interesante a nivel de la juventud, de sectores de trabajadores, de proceso de reorganización sindical, que hay que tener en cuenta. Bueno, ¿alguien más quiere intervenir? Yo creo que, perdón, si no quiero, tal vez interpreto mal a Esteban, pero él quiere más que cuidarnos que nos tiren una bomba haciendo la revolución en Estados Unidos, tener una bomba nosotros.
Bueno, dejamos acá entonces. Muchas gracias por venir.